Siguiente pregunta para el estimado Adrián Ávila. En un escenario donde el contribuyente tiene toda la documentación y comunicación con las contrapartes en el extranjero, digamos que es el escenario ideal que todos quisiéramos tener, ¿qué crees que la autoridad hace o haría valer en una auditoría de pagos al extranjero? Ok, muchas gracias, estimado Luis. Mira, definitivamente el hecho de tener la documentación mayormente soportada le da una posibilidad mayor de éxito de atender una auditoría definitivamente, ¿no? Ya lo comentaban ahorita, ¿no? Hemos tenido casos donde atendemos auditorías justamente de pagos al extranjero, no hay ninguna documentación para poder soportar las facturas, los cargos, etcétera, y al final del día se hace en ocasiones hasta imposible poder documentarlo, puesto que ya no hay mayor información, ¿no? Sin embargo, muchas compañías sí han trabajado de manera fuerte, como ya lo comentaba el buen Raúl, y tratar de hacer mecanismos de control de efectos de que fluya la información de forma automática y sea México el depositario de esta documentación, ¿no? Lo que hemos visto que la autoridad valida en estos casos son en ocasiones 4 enfoques, ¿no? Desde luego el tema de la deducibilidad, por todo el tema de la materialidad de razón de negocios que estamos comentando. Lo relacionado también con el tema de una potencial residencia fiscal para las personas que pueden llegar a venir aquí a México a proveer servicios, que es un tema también importante a considerar. El potencial riesgo de establecer un establecimiento permanente para el extranjero que está aquí en México operando. Ha habido casos en que se establece que por las operaciones que realizan hacen negocio a través de un agente independiente y esa finalmente les podría o les origina finalmente ese tipo de calificaciones de parte de la autoridad. Y o en su caso llegan a objetar como tal la tasa de retención que están aplicando de conformidad de contratados. En materia de relacionado con el tema de la deducibilidad, pues sin duda se meten a todo lo relacionado con temas de contratos, con temas de CFDIs, relacionado con el desarrollo del intangible, quién finalmente está proveyendo el servicio, si se cuenta o no con la experiencia, si existe o no una duplicidad en los servicios que se están prestando, porque como lo comentaba Abel, ya hay un equipo que realiza ese tipo de actividades. Y entonces, ¿qué caso tiene finalmente que estemos pagando por el mismo servicio? ¿A quién beneficia finalmente Encargo? En temas de management fees finalmente han estado validando justamente si realmente el management fees beneficia a la compañía mexicana o más bien beneficia al extranjero porque administra mejor su negocio. En el caso de intereses, pues justamente las reglas que comentábamos respecto de temas inclusive de capitalización delgada, los aspectos de evita, los aspectos de dividendos fictos también que pueden llegarse a venir, los créditos back to back, o sea, realmente se meten muchísimo justamente en los temas de deducibilidad y en la mayoría de los casos que hemos visto, pues con la parte de la deducibilidad es con lo que tiene finalmente para poder establecer un crédito significativo, ¿no? Sin dejar de un lado justamente lo llegan a convalidar como parte del equipo de precios de transferencia, ¿no? En ocasión nos ha tocado identificar que han hecho ajustes significativos también a las comparables, lo que ha implicado también o un no deducible por significativo o un ingreso acumulable mayor, que eso ha venido finalmente a derivar en diversas controversias, inclusive también con tribunales. Y derivado también de esas revisiones, tocando finalmente justamente la parte de la residencia fiscal de las personas, se ha identificado que ha habido diversas personas que han venido a México, son extranjeros, y han estado inclusive por más de 6 meses aquí en México, ¿no? ¿Qué deriva esto? Pues justamente lo que deriva es que ellos están obligados a pagar la retención conforme al título quinto y en algunos casos a crear una residencia fiscal que los lleva justamente a pagar impuestos en México a esas personas físicas, ¿no? Y eso vuelve una cuestión un poquito más delicada para el personal extranjero que viene aquí en México de manera recurrente y es algo que también se ha observado en diversas auditorías, ¿no? Como parte también de este tipo de revisiones, lo que se ha observado inclusive, lo comentaba hace un momento, es que si se observa que a través de estas personas que vienen del extranjero hacen negocios o a través de los propios mexicanos, pues justamente han llegado a calificar aspectos de establecimiento permanente, obligando a los extranjeros, pues justamente a pagar impuestos aquí en México respecto a los ingresos que obtengan aquí también, ¿no? Y eso ha sido un tema también interesante y controvertido desde el punto de vista legal, y ya a lo mejor a ver, los abogados nos darán un mayor punto de vista, pero dentro de las revisiones que hacen directamente al contribuyente, persona moral mexicano, califican un EP al extranjero, teniendo ahí varias particularidades finalmente que se pueden controvertir en algún momento, puesto que la revisión no ha sido directamente dirigida hacia el extranjero, ¿no? Pero son temas que sí hemos visto y desafortunadamente ha habido calificaciones ahí importantes.
Y justamente también en materia de los requisitos respecto de los que son aplicables para efectos de cumplir con los tratados internacionales y las tasas de reducida de impuestos, pues es muy común finalmente que las autoridades fiscales identifiquen que no se han cumplido justamente con todos los requisitos, ya, desde temas muy sencillos, ¿no? Desde que no presentaron la ICIF o no presentaron el dictamen fiscal o no tienen un certificado de residencia vigente durante el periodo por el cual se está aplicando la retención o no han designado finalmente representante legal, lo que decía también Raúl, ¿no? El tema de la famosa declaración jurada, donde dice, oye, te juro por el osito Bimbo que estoy pagando impuestos allá. Esos esquemas también han llevado a los autoridades fiscales pues justamente para que ellos desconozcan las tasas de retención de tratados y simplemente apliquen tasas máximas, ¿no? Que pueden ir de un 21%, bueno, desde un 15% o 10% hasta aproximadamente un 35%, dependiendo del tipo de pago que estemos realizando, ¿no? Y son aspectos significativos que tienen que valorarse, ¿no? En el caso de que la autoridad fiscal identifique que es un caso sistémico, que ya también ha ocurrido, que digan, oye, pues esto lo observamos por 2016, oye, inmediatamente vamos a ver los demás años porque seguramente va a ser algo que va a ser recurrente, ¿no? Y tenemos que estar verificando que ese contribuyente entre en un esquema de autocorrección y ahí entramos con diversos esquemas de negociación con la autoridad, pues a efectos de cumplir de la mejor manera, ¿no? Entonces, no la tenemos tampoco tan blanco y negro, aún teniendo toda la documentación. Definitivamente sí estaríamos en una mejor posición de tener toda la documentación correspondiente, pero sí la autoridad, y como ya lo hemos visto, pues cada vez viene finalmente con la necesidad de mayor recaudación, de tener mayor eficiencias para efectos de validarlo. También ya lo comentaba Carlos hace un momento, ¿no? Los aspectos de modelo de riesgos, de compañías finalmente que muestran pérdidas y tienen cargos corporativos significativos, lo relacionado con la tasa efectiva que están manejando, pues son aspectos finalmente que tenemos que tener una explicación razonable, pues a efectos de cuando vengan finalmente la autoridad podamos demostrar de una manera sostenible, con argumentos, por qué es que la compañía maneja esos niveles de rentabilidad o esos pagos al extranjero pese al tiempo, ¿no? Tocaba un caso de una compañía japonesa, y en entrevista con las autoridades que decía es que hemos detectado muchas compañías que no les importa perder todo el tiempo, ¿no? Y simplemente mantienen la operación aquí en México y es claro que están llevando utilidades a otro país, ¿no? Por decir muchos ejemplos, ¿no? Y tal vez existan algunos elementos, pero si te vas un poco ya al detalle, pues sí, finalmente el modelo de negocio sí ameritaría tal vez que se incremente la rentabilidad aquí en México y eso origina además que finalmente estos periodos se abran todavía mucho más de lo que nosotros pensábamos que simplemente una auditoría es la aislada de un año, ¿no? Hay diversos aspectos, la verdad es que se puede adentrar a mucho de ellos, pero me gustaría que sí tomen en consideración que la autoridad sí está validando estos 4 aspectos en caso de revisiones como tal. Sí, ahí tal vez yo, Luis, añadiría que, como bien dice Adrián, nos ha tocado casos en donde la autoridad entró a revisar un tema específico de un pago en el extranjero y a la hora de entrar a revisar los contratos y la actividad que estaba realizando en el extranjero, casi dijo, miren, ya no me preocupa tanto el tema del pago del extranjero, me preocupa el grado de actividad que está realizando el extranjero en el país y entonces se detonó un tema de un análisis sobre si había establecimiento permanente o no. Entonces, no solo hay que tener una documentación copiosa, robusta y demás, sino hay que hacer claro que esa documentación refleje lo que realmente queremos que refleje, que es simplemente el pago por un concepto que no genera un EP y no vaya a ser que nos genere que, si bien nos libra de ese tema, nos empieza a generar un riesgo por el otro lado, ¿no? Y como bien me decía Adrián, también es invariablemente lo que hemos visto, empieza una auditoría en un ejercicio y se encuentran que hay sustancia en ciertos conceptos y donde puede haber una contingencia importante, denlo por sentado que van a ir por los siguientes 2 años al menos, ¿no? Entonces es bien importante que si ya se identificó, no solo se proceda a corregirse de ese ejercicio, ya sea en una negociación con Prodecon o pagando el monto que se debe y demás, pero que de inmediato, de manera paralela, se empiece a verificar si existen esos mismos riesgos por otros ejercicios. Muchas gracias, Abel. ¿Alguien más quisiera abonar? Yo nada más para complementar lo que me gustaría es destacar lo que acaba de comentar Adrián, de no solamente enfocarnos a la parte de deducibilidad, sino a los otros conceptos que pueden comprometer a tu contraparte en el extranjero. Muchas veces vemos que hay operaciones en donde ni el mexicano tiene la decisión, casi todo se toma en el extranjero. Hay que tener en cuenta qué puede caer como establecimiento permanente en México, porque ahí es donde está el compromiso para ese residente en el extranjero. Y sabemos en todas las multinacionales
que tienen algunas prácticas en donde la decisión o la administración está allá y no está aquí. Hay que ver cómo están evidenciando eso, porque tal vez en una auditoría, en la propia información que tú estás presentando para soportar la deducción, eso pudiera comprometer el establecimiento permanente o residencia para ese extranjero. Entonces, tú solito puedes estarle dando herramientas a la autoridad con la propia información que estás documentando. De ahí la importancia de asesorarse de manera adecuada.